Hola, muy buenos días, bienvenido a tu devocional diario llamado Directo al Corazón, el espacio en el que el Espíritu de Dios ministra una palabra a nuestras vidas para comenzar el día llenos de su presencia. ¿Cuántos de ustedes tienen como costumbre ayunar? ¿A cuántos de ustedes les gusta ayunar? ¿Cuántos han oído el término ayuno en su iglesia, en el lugar donde se congregan o con la gente que se relaciona? Y más allá, otra pregunta es, ¿cuántos comenzaron a hacerlo? Hoy quiero compartirte una verdad bíblica que nos va a llevar a el ayuno que le agrada a Dios, porque gira en torno al ayuno una cantidad de términos, una cantidad de ideas, una cantidad de mitos. El ayuno se puede llevar a la parte científica y médica, como es guardar una dieta o no alimentarme antes de un procedimiento médico. Pero el ayuno en la Biblia habla de una restricción a algo que yo quiero vencer. Quiero que entiendas primeramente que el ayuno que agrada a Dios no es el ayuno que todo el mundo ve. Quiero que lo vayamos a Isaías en el capítulo 58, en el verso 6. Dice la palabra de Dios a través del profeta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El verso 7 dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Quiero saber si estás ayunando y cómo lo estás haciendo. Sé que la respuesta no me va a llegar a mí, pero le va a llegar a Dios. Ayunar no es aguantar hambre, y es el primer mito que vamos a tumbar en este devocional. Ayunar no solamente tiene que ver con comida, es el segundo mito que quiero que derribemos esta mañana. Pensamos que solamente es no comer o no beber, pero resulta que la Biblia nos muestra lo que significa el ayuno para Dios. Y el ayuno para Dios significa someter un área de mi vida, un área de mi caminar a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hacemos el ayuno a la manera que queremos, lo acomodamos a nuestra capacidad o a nuestro deseo, pero el ayuno es claro. El ayuno es abstinencia, el ayuno es sometimiento. ¿Qué área de tu vida necesita ser sometida? Y hoy quiero ensanchar, y habrán ministros que no compartan conmigo esta palabra, que no compartan conmigo esta interpretación. Pero yo estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me ha regalado y que a través de la palabra yo lo puedo argumentar. Y es que yo no solamente debo ayunar para dejar de comer. En un ayuno entendimos una gran verdad. Hay dos cosas esenciales en el cuerpo humano. La primera es comer y la segunda es dormir. Eso es algo tremendo que quiero tomar para este devocional del ayuno. Hoy voy a hablar puntualmente del ayuno. Estoy hablando del ayuno porque creo que hay gente que quiere saber más. Hay gente que lo lleva haciendo por años y no saben cómo se hace. No saben lo que la Biblia dice acerca de hacerlo. Y en esas dos áreas indispensables para la supervivencia humana, que es comer y dormir, el ayuno nos lleva primeramente a someter lo que comemos, cómo alimentamos la carne, y siendo capaz de dominar la carne, tenemos una supremacía a la hora de dirigir el espíritu. Le decía yo a las personas de este ayuno: cuando seas capaz de ayunar en comida, serás capaz de ayunar en sueño. O sea que yo puedo ayunar aparte de otra cosa distinta a comer. Claro que sí. ¿Qué área de tu vida debe ser sometida? Porque el ayuno es la herramienta que Dios nos dio para someterla. Hay un ayuno, y esto también lo puse como ejemplo y lo quiero poner en esta mañana para ti, para que lo entiendas. Si hay una persona que es adicta a las hamburguesas, una persona con glotonería, una persona adicta a las comidas rápidas, a los embutidos, y esa persona sabe que es un deleite, que es una debilidad, y dice: voy a someter esto a Dios.
y dice: voy a ayunar hamburguesas. Se comía 5 hamburguesas y dura una semana sin comer. No tiene otro nombre. Ayunó un área de su vida, la sometió, y eso le dio algo que es una conclusión muy hermosa de este devocional, y yo quiero que tú lo entiendas. El ayuno desarrolla el dominio propio. Y cuando el hombre, el Hijo de Dios, desarrolla dominio propio, se abren a su alrededor una cantidad de bendiciones, porque este hombre o esta mujer está preparado para acceder a lo que Dios tiene para él. Por eso en esta palabra dice el profeta Isaías: el ayuno no es lo que ustedes piensan. El ayuno no es simplemente venir, aguantar hambre, orar y salir de mi lugar de oración, de ayuno, a seguir viviendo mi vida como nada. En el ayuno se tiene que morir la carne. Y si se muere la carne, se mueren las emociones. Si se muere la carne, se mueren esas acciones que son voluntarias de la carne. Es una lucha y una batalla entre tu carne y tu espíritu. ¿Quién la gana? El que más se alimenta. Cuando ayunamos, alimentamos el espíritu y debilitamos la carne. Esto nos lleva a dominio propio. No se ayuna por algo puntual. Escucha esto. Pastor, o sea que yo no ayuné por glotonería. No, tú ayunaste por dominio propio. Y haber ayunado por dominio propio te llevó a recibir una bendición en tu salud, porque la glotonería de las hamburguesas estaba llevando a sufrir de cantidad de enfermedades en la piel, en la sangre, en el cuerpo, en el corazón. Una persona, una mujer, un hombre que decide ayunar por su matrimonio, ¿sabes qué va a pasar en ese ayuno? No es que Dios puso la mano en el matrimonio y se solucionó. Es que en medio del ayuno sometió tu carne. Y resulta que el problema de tu dificultad matrimonial era el orgullo, el mal genio, la grosería, el no saber recibir, escuchar, corregir. Y fue en el ayuno donde todas esas cosas que son características de la carne murieron. Esta mañana yo quiero dejarte una gran inquietud. Más adelante, en algún momento, volvería a hablar más profundamente del ayuno. Quizás podríamos hablar del ayuno 3, 4, 5, pero lo que hoy estoy compartiendo es algo general. El ayuno es sometimiento. El ayuno desarrolla el dominio propio. El ayuno no es una costumbre. El ayuno debe ser en el cristiano una necesidad. Si vas a ayunar, primero ora. Pregúntale a Dios cómo quiere que lo hagas. Puedes ayunar redes sociales, puedes ayunar café, puedes ayunar dinero, puedes ayunar formas de vestir, puedes ayunar música. ¿Cómo es eso, pastor? Voy a durar una semana sin oír esa música que me deprime, esa música que me recuerda el pasado. Y tu cuerpo va a empezar a experimentar un desarrollo que viene de alimentar el espíritu y someter la carne. Espero que haya sido de bendición y sé que lo es. Espero que lo compartas con muchas personas y que a partir de hoy el ayuno que haces cambie. Y si no ayunabas, comienza a hacerlo. Porque si Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿cuánto más necesitamos ayunar tú y yo? Que no llegamos ni siquiera a los tobillos de aquel varón perfecto. Un abrazo para ti y para tu familia. Suscríbete en el canal. Aquí abajito están apareciendo en este momento las indicaciones para suscribirte, darle a la campanita que dice todas las notificaciones y así hacer parte de esta gran comunidad que a través de este devocional está escuchando la voz de Dios directo a su corazón. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te acompañe. Bendiciones.